INDEC mostró los nuevos datos de pobreza, que sí, pasó del 41% al 52% en el último semestre de 2024, siendo el dato más crudo de todos la pobreza infantil, que trepó al 66%. Si querés saber si la pobreza va a empezar a bajar o va a seguir subiendo, si es culpa de este gobierno o del anterior y muchas cosas más, quédate en este video. Y sí, me corté el pelo y ya me hicieron bastante bullying, así que bueno, dale, ahora les toca a ustedes. Bueno, acá tenemos los datos del INDEC, que son espantosos. Esta encuesta es en relación a 29,6 millones de personas, o sea que no tiene en cuenta a toda la población, pero bueno, en base a esa cantidad de personas hace una estimación de toda la población. Básicamente de ese grupo de personas seleccionado, el 52,9% es pobre en Argentina, 15,7 millones de personas, y luego tenemos un 18,1% de indigentes, 5,4 millones de personas. Recordemos que la pobreza se calcula por umbrales de ingresos, o sea, si tenés menos de cierta cantidad de ingresos serías pobre, si tenés menos de otra cierta cantidad de ingresos serías indigente, pero se supone que la pobreza refleja a una persona que no tiene todas las necesidades cubiertas porque justamente tiene algunas necesidades básicas que no están cubiertas. Sin embargo, la indigencia refleja a alguien que sus necesidades básicas en general casi todas o todas no están cubiertas. Y bueno, tenemos que la gente que no es pobre de esta muestra sería el 47,1%. O sea, en Argentina hay más pobres que no pobres. Habrán visto que de repente se me iluminó la cara porque bueno, prendí todos los focos que tengo acá adelante que me había olvidado de prenderlos. La pobreza, bueno, venía creciendo ya hace varios semestres, pero del segundo semestre de 2023 al primer semestre de 2024 creció más de 11 puntos, pasó de 41% a 52%. Esto es abismal. Luego vamos a hablar de quién es la culpa y todo ese tema. Primero vamos a ver los datos. Esta tabla de acá nos muestra uno de los datos más crudos de este informe, y es que por ejemplo en los menores de 14 años la pobreza es del 66,1%, en la gente que tiene de 15 a 29 años es del 60%, en la gente que tiene de 30 a 64 años es del 48,6% y en la gente de 65 más es de solamente el 29%. O sea, vemos que por lo general la gente más joven es la que más pobre es. O sea, las nuevas generaciones en Argentina son las que peor están. Y si nosotros separamos los datos de la gente más joven, tenemos que el peor grupo de todos es la gente que tiene desde 12 a 17 años. ¿Por qué? Porque de 0 a 5 años la pobreza es del 63%, de 6 a 11 es del 67% y de 12 a 17 es del 69%. O sea, en la adolescencia hay casi 70% de pobreza, lo cual nos habla un poco de la decadencia de la educación argentina. Y luego el último dato mínimamente relevante es la pobreza según la región. Básicamente vemos que en el sur de Argentina hay menos pobreza, en el Gran Buenos Aires y en Cuyo hay más o menos el mismo nivel de pobreza, y el norte argentino directamente es República del Congo. Es un desastre el norte argentino. Creo que estuve desenfocado en todo el video, pero bueno. Bueno, entonces, primero que nada, ¿esto es culpa de este gobierno o del anterior? Bueno, la verdad que en esta afirmación yo suelo ser relativamente tibio, pero esta vez voy a ser totalmente terminante, y la verdad es que la culpa es del gobierno anterior, y no solamente del anterior, de los últimos gobiernos en general. La pobreza baja cuando las condiciones de vida de la gente es cada vez mejor, o sea, cuando los salarios son mejores. ¿Qué necesitas para que los salarios sean mejores? Que haya más productividad, o sea, que cada persona produzca más. ¿Qué necesitas para que suba la productividad? Que haya más inversión. Y la inversión viene cayendo desde 2008. Si todo este proceso no funciona, la pobreza sube. En otras palabras, necesitas crecimiento económico. Y de nuevo, si no tenés crecimiento económico, la pobreza sube. Casualmente, desde que Argentina entró en recesión, que la pobreza dejó de bajar y luego empezó a subir. Entonces, la culpa es de quienes generaron las condiciones para que ya no haya crecimiento económico. ¿De quién fue la culpa? Bueno, de Néstor Kirchner en sus primeros 4 años, y sobre todo la gran responsable fue Cristina, que hizo un desastre en sus 2 gobiernos. Los dos fueron muy malos y desbalanceó toda la economía, matando el crecimiento. Y por último, del resto de los gobiernos, o sea, Macri y Alberto Fernández, por mantener el mismo equilibrio macroeconómico que tenía Cristina, o un equilibrio muy parecido. Ahora, si vamos más al corto plazo, ¿de quién es culpa de este salto de la pobreza? Yo se lo adjudicaría al salto de la inflación en los primeros meses del gobierno de Milei. Producto de 2 cosas. Y la primera diría que es la actualización de precios regulados. O sea, el gobierno anterior tenía muchos precios pisados, o sea, precios que no podían aumentar por más que había mucha inflación. Y lo que sucede es que a la economía le cuesta mucho crecer cuando tenés muchos precios distorsionados. Y dijimos que nosotros queremos crecimiento económico para que baje la pobreza. Entonces este gobierno está actualizando esos precios. El problema es que esto genera un salto de precios. O sea, las cosas cuestan más caras mientras que los sueldos no suben tanto. O sea, cada vez puedes comprar menos cosas. O sea, sos más pobre. Y a nivel país sube la pobreza. Y el segundo motivo es simplemente una parte del primer motivo, pero la parte más importante y tan importante que merece un apartado propio, que es la devaluación que se dio en diciembre de 2023. Básicamente el dólar oficial estaba muy barato. Recordemos que mientras el dólar blue estaba más o menos 1.100 pesos, el dólar oficial estaba a 400 pesos. O sea, vos necesitabas actualizar el precio del dólar oficial, hacer que sea más caro, devaluar. Bueno, Massa no devaluó cuando correspondía porque justamente sabía que esto generaba un salto en la inflación y él quería ganar las elecciones. Entonces decidió patear el problema. ¿Qué pasó? Que no ganó las elecciones, asumió Milei y en primeras 2 semanas devaluó un 50%, o sea, duplicó el precio del dólar. Una devaluación muy violenta pero necesaria. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, que cuando el gobierno devaluó hubo un salto enorme en la inflación. En diciembre fue del 25%, en enero fue un 20%, en febrero fue un 13%, etc. Durante ese salto de inflación, o sea, en los primeros meses de gobierno, la pobreza subió muchísimo. Durante esos primeros meses en el que subió mucho la inflación, cayeron muy
fuerte los salarios y la pobreza subió muchísimo. Sin embargo, en los últimos meses, cuando este salto inflacionario ya pasó y la inflación empezó a bajar, la pobreza ya empezó a bajar. Y esto lo vemos con los datos de la UCA. Vemos en las últimas líneas cómo la pobreza tocó su techo en el primer trimestre de 2024, o sea, en los primeros 3 meses, y a partir de los segundos 3 meses que la pobreza ya está bajando. Pero claro, el INDEC esto no lo muestra porque las mediciones del INDEC son semestrales, o sea, cada 6 meses. Entonces esa especie de B corta invertida que hizo la pobreza en el primer trimestre y en el segundo trimestre de 2024, que nos refleja cómo ya tocó un techo y ya está bajando en los últimos meses, no lo muestra el INDEC. Esto no lo reflejan las mediciones del INDEC. Entonces pareciera que la pobreza no va a parar de subir, y no, el techo de la pobreza ya llegó, o sea, la pobreza va a empezar a bajar, lo cual no quiere decir que no haya subido muchísimo, que eso sea horroroso y que de hecho no tenga sentido con lo que siempre sucede en los ajustes. Si vemos, por ejemplo, los datos de la crisis del 2001, podemos ver cómo la pobreza venía creciendo de manera relativamente sostenida, o sea, a un ritmo bastante bajo, hasta que de repente del año 2001 al año 2002 la pobreza aumentó muy fuerte. ¿Esto por qué? Bueno, porque el ajuste para salir de la crisis del 2001 se hizo en 2002. O sea, la pobreza tocó su techo máximo cuando se hizo el ajuste. Lo mismo que está pasando ahora. Pero yo te hago una pregunta. ¿De quién es la culpa? ¿Del que hace el ajuste, o sea, del que soluciona las cuentas que estaban desordenadas, o de quien desordena las cuentas en un principio? Bueno, yo lo tengo clarísimo, y es de quien desordena las cuentas en un principio. O sea, esto que te venía diciendo yo, que en la primera década y la mitad de la segunda década de los 2000, el kirchnerismo se encargó de destruir completamente el crecimiento económico. Y a partir de ese momento en adelante, que los gobiernos lo único que hicieron es mantener esas condiciones. Pero claro, con la Argentina empeorando año a año. Ahora, ¿qué está sucediendo? Bueno, el ajuste. ¿Y qué pasa cuando viene el ajuste? El pico de pobreza. Pero luego de ese pico de pobreza, la pobreza luego empieza a bajar, como pasó por ejemplo luego de la crisis del 2002. Vemos como la pobreza después empieza a descender. Entonces acá probablemente va a pasar lo mismo. Si el gobierno sigue haciendo lo que está haciendo ahora y si incluso hace más reformas, la pobreza va a seguir bajando. Tendremos que esperar a fines de 2024 para ver cómo el dato del segundo semestre de 2024 efectivamente va a ser más bajo que el dato que tenemos ahora. Falta tiempo. Lamentablemente la pobreza es muchísimo más fácil que suba a que baje. O sea, las consecuencias de hacer las cosas mal son muchísimo más grandes que las consecuencias de hacer las cosas bien. Hasta acá el video de hoy. La verdad que los datos son espantosos y me pone bastante triste que esto sea así, aunque debo decir que era predecible. De hecho, tuiteé hace unas semanas que esto iba a suceder y hace varios meses que ya sé que los datos del INDEC de pobreza iban a ser un espanto y iban a ser muy comparables con los del 2002, y efectivamente lo son. Pero bueno, si el gobierno sigue haciendo bien las cosas, la pobreza va a empezar a bajar, y de hecho a partir del segundo trimestre de 2024 que ya está bajando. Así que bueno, si te gustó el video puedes darle like, si quieres más videos como este puedes suscribirte, si quieres que yo no sea pobre puedes donarme a través de Patreon, de Cafecito que se utiliza con Mercado Pago, o puedes hacerte miembro de YouTube. Te dejo todo en la descripción. Acordate que no hago videos solamente en este canal, sino que también hago videos en Ecodeductiva, así que te dejo el enlace al canal en la descripción y puedes ir y visitarlo y mirar los videos. Y como siempre, por último, te mando saludos. Está ladrando el perro del vecino, la puta madre.